Bueno, entonces vamos a ver las bases para montar la calculadora en C. Primero que todo, van a ingresar a C Virtual, que es la plataforma, van a encontrar los enlaces para que descarguen el CodeBlocks, donde vamos a programar, y descarguen MinGW, que es el compilador. Hay que tener un poquito de paciencia con el internet. Ok, entonces bajan, entran a electrónica y en la parte inferior les monté dos enlaces, este para el CodeBlocks y el compilador. Y descargan directamente, esto no es necesario, descargan directo bueno, una vez hayan descargado los archivos, los van a instalar. Como son ejecutables, pueden estar en mis documentos o en el escritorio. Mucho cuidado donde guardan el MinGW, porque lo tienen que volver a llamar al momento de compilarlo. Bueno, una vez instalados, en la parte donde lo instalaron, por ejemplo aquí me apareció, yo los instalé en el escritorio, CodeBlocks y el MinGW. Abrimos CodeBlocks, vamos a CodeBlocks portable, cerramos esta ventana, cerramos y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a coger la consola de aplicaciones siguiente y van a cambiar aquí, en vez de C, cogen C siguiente y le van a dar un nombre al proyecto, digamos que se llame calculadora, que es la que tienen que hacer, y van a buscar una ubicación donde van a guardar ese proyecto, que sea en el escritorio. Hacen una nueva carpeta que se llame calculadora o que se llame programas, aceptar, siguiente, finalizamos, y en la parte de la izquierda les debe aparecer el programa en una carpetica que son las fuentes, y le dan clic en la extensión que dice main.c. Ponemos esto más grande, les va a aparecer el código o la plantilla base de este lenguaje. Primero les aparece el numeral include y la librería estándar stdio, y después numeral include con la librería estándar stdelete. Entonces estas son las librerías o encabezados. Aquí podemos definir variables, también podemos definirlas dentro de la función principal. Aquí está la función inMain, que es la función principal, y esto que está aquí es el hola mundo en C, que es printf, y con comillas dobles por ser una cadena de caracteres, que es el hola mundo, ¿cierto? Este es importante, este carácter que es /slash. Saben que el slash es este, y este es el /slash en este sentido. /n quiere decir un salto de línea, ¿cierto? Entonces digamos que yo puedo control C, puedo doblar esto. Entonces en una línea me aparecerá hola mundo y en la otra línea hola mundo. Para poder compilar este código que está acá, vamos a buscar el compilador, que es MinGW. Van a irse a Setting,
en esta partecita del compilador y ubican en esta parte de los ejecutables y le van a dar clic aquí y van a buscar la carpeta donde instalaron el main.gw, que fue en el escritorio o en mis documentos donde ustedes lo escogieron, y van a buscar donde dice main.gw, que es este, y le dan aceptar, le dan ok y ahí pueden compilar. Entonces les debe aparecer que tiene 0 errores y 0 warnings y le dan correr y les aparece en la pantalla el código ejecutado de todo lo perteneciente a esto, donde dice hola mundo, ¿cierto? El tiempo de proceso de retorno retornó un 0, ¿cierto? Ya habíamos mencionado en clase que puede retornar cualquier número entero, es el tiempo de ejecución que demoró el archivo, y lo paramos. Bueno, me interesa que sepan absolutamente todo de lo que programen, todos los códigos. Les voy a recomendar una página que es C++. Aquí van a encontrar todo sobre el lenguaje C y C++. Entonces van a buscar qué es esta librería y qué funciones tienen adentro, qué es esta librería y qué funciones tienen adentro, y también pueden encontrar muchísimas librerías más. Listo, entonces aquí buscamos lo que es stdio. Listo. Entonces, digamos, cuando voy a C++ es sctdio y en C es stdio, ¿cierto? Siempre que es C es con la extensión .h, y si es C++ no necesariamente lleva la extensión. Entonces digamos que es la librería estándar de entrada y salida y tiene todas estas funciones. Principalmente van a utilizar esta, que es el printf y el scanf. Esto, printf, es para sacar por pantalla y el scanf es para una lectura por teclado, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar estas dos funciones a ver qué tienen en la parte interna. Miren, cuando siempre que se utilice printf van a encontrar unos especificadores. Por ejemplo, cuando es d, representa que es un número decimal entero. Aquí está el ejemplo. Van a utilizar también x. Cuando es x es porque se refiere a un hexadecimal. Cuando es f es porque se refiere a un flotante, entonces lleva la parte fraccionaria acá. Cuando es digamos s, representa una cadena de caracteres. Cuando es c, representa un solo carácter, ¿cierto? Y debe de ir con porcentaje cada uno de estos de especificadores. En la parte inferior vamos a encontrar unos ejemplos de esos, cómo se utilizan estos. Entonces simplemente que necesitan la librería numeral include stdio. Tenemos la otra librería que es la cstdlib, pero esa librería stdlib digamos que no es necesaria, tiene otros propósitos como gestión de la memoria. Vamos a buscar stdlib, la abrimos. Entonces, para hacer conversiones entre los datos, por ejemplo, si es double, que se convierte en string, si es string a entero, todo eso, manejo de números aleatorios, manejo de memoria, ¿cierto? Para tener memoria dinámica, pero nada de eso lo vamos a utilizar, entonces esa librería ahí puede estar volando. Posterior a eso, ustedes van a buscar la librería matemática, entonces la consultan, esta, math, la librería matemática, para que la utilicen para la calculadora. Entonces en la función, en los ejemplos que nos mostraron las printf, tenemos todo esto.
Voy a copiar todos estos print y voy a borrar esto. Entonces aquí dice printf. Entonces vamos a buscar a copiar un carácter. Miren que este carácter se coloca primero con porcentaje y aquí el especificador. Por eso es que aquí en esta tabla dice que C se utiliza para colocar solamente un carácter, es decir, una sola letra. Entonces aquí la letra que va a colocar, por ser un solo carácter, comillas simples, se coloca la A. Y si coloca un numerito, él va a buscar en una tabla que es una codificación, que es en la tabla ASCII. Bueno, mientras carga el internet, digamos que en la tabla ASCII el 65 corresponde a la A minúscula, ¿cierto? Entonces para copiar decimales o fraccionarios es con porcentaje de. Bueno, pero aquí D es para enteros, realmente. Para los fraccionarios, ya les había dicho que utilizamos lo que es la F, de punto flotante. O también se puede utilizar la E. La E minúscula. Pero siempre que se utilice D, corresponden a números enteros. Vamos a compilar esto y corremos. Y aquí nos aparece toda la información, ¿cierto? Bueno, entonces de todo esto solamente van a utilizar caracteres, de ser necesario, enteros y no largos, no más cortos. O sea que todo esto lo borramos. Los borramos. Nada de hexadecimal por ahora, solamente flotantes. Bueno, aquí para que no se nos vaya a escapar, este 4 son el número de dígitos después de la coma flotante. Aquí tenemos lo que son enteros. Solo vamos a dejar uno. Y una cadena de caracteres, como lo es esta. Entonces compilamos. Parece cero errores, cero warning y podemos correr. Y aquí está, ¿cierto? Hola mundo, el carácter que es la A, decimales, bueno, y los strings. Pues entonces vamos a definir las variables. Digamos que vamos a tener las variables que hemos definido, o vamos a utilizar unas variables, digamos que sea entero y que sea la edad. Y esa edad va a corresponder a, digamos, 50 años que tenga la persona. Vamos a utilizar, digamos, otra flotante, que tenemos la temperatura. Y esa temperatura va a ser, digamos, a 36.5 grados Celsius. También podemos tener un double. Y digamos que double vamos a tener a pi. Ese es la 3.1416. Vamos a tener char, digamos que se llame letra. Y vamos a almacenar con comillas simples solamente una letra que sea U, digamos, punto y coma. Entonces estoy definiendo variables aquí. Y char como cadena de caracteres, digamos, que se llame nombre. La variable se llama nombre y con comillas dobles vamos a copiar algún nombre, digamos que sea Robert. Entonces vamos a contar cuántos caracteres
tiene esto. ¿Cuántos dígitos tiene aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que necesita 6 espacios en memoria para poder almacenar el nombre. Entonces, cuando es un solo carácter, basta con que sea letra y solamente puede almacenar una sola letra. Pero para que pueda almacenar 6 hay que definirle el tamaño con el número, digamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que aquí hay que ponerle un 5. Falta el punto y coma. Listo, ya. 6 caracteres, pero faltaba el punto y coma, muy importante. Si se olvida el punto y coma saca error. Entonces vamos a hola mundo. Vamos a imprimir un carácter y digamos que el carácter, bueno, entonces aquí hola mundo, voy a imprimir la edad. Entonces voy a borrar todo esto, Spring. Entonces hola, vamos a colocar otro print tf, tiene que ser en minúscula, estrictamente en minúscula, printf, doble comillas, digamos que mi nombre es 2 puntos, y después le voy a colocar justamente que aparezca ahí en ese espacio aquí, que aparezca mi nombre, y mi nombre yo lo almacené en esta variable. Pero entonces, como es una cadena de caracteres, le tengo que colocar porcentaje S. Después le doy coma, y aquí primero se le pone el especificador acá, y acá se coloca la variable que carga esta cadena de caracteres, que en este caso sería nombre. Se debe seleccionar punto y coma, vamos a darle compilar, que aparezca 0 errores. Bueno, ya imprimí mi nombre. Digamos, vamos a otro print tf y vamos a colocar otro mensaje. Yo tengo tantos años, digamos. Entonces los años quedaron almacenados en una variable tipo entera. Como es una variable tipo entera, entonces porcentaje d, que corresponde a los enteros, coma, y aquí le pongo la edad, que se llama la variable, se llama edad. Finalizo, punto y coma, doy compilar y lo voy a correr para que ustedes vean que esto me va a salir totalmente pegado acá porque no le he puesto el \n. Bueno, aquí hola, mi nombre es Robert, yo tengo 50, ¿cierto? Pero entonces si yo quiero que esto aparezca allá, le coloco \n, digamos que el /, bueno, no sé qué tecla saca el /, control C, control V aquí. Bueno, esto debería de ir acá, ¿cierto? Para que aquí se pase a otro renglón, porque esto es pasarse al otro renglón. Entonces aquí, hola, mi nombre es Robert, yo tengo 50 y falta años. Entonces digamos que simplemente voy a copiar aquí un printf que tenga la palabra años. Bueno, ahí en inglés no va a reconocer esta palabra, que son la ñ, creo que la voy a omitir, y aquí le voy a poner un /n. Aquí justamente no está la ñ, entonces tenemos que recurrir al carácter en la tabla ASCII. Digamos que es esta la tabla ASCII, en esta codificación, y buscar qué representa la ñ. Vamos a buscar el carácter.
en esta codificación. Entonces buscando la ñ, por aquí aparece la ñ, que es el 164. El 164 es la ñ. Entonces, digamos que yo tengo 50. Voy a quitarle esto aquí. Voy a colocarle el especificador porcentaje C. Este porcentaje C, aquí le voy a agregar el 165, que creo que fue el que apareció como la ñ, o 164 para que sea minúscula, el carácter 164, y coloco entonces lo que faltaría, que sería años, ¿cierto? Entonces compilo y corro. Esto no me deja ejecutarlo como. Entonces aquí justamente apareció 50 años. Perfecto. Bueno, hemos ya utilizado la edad, la temperatura. Entonces vamos a colocarle el printf. Entonces aquí, para pasar el salto de línea, /n, la temperatura es, y aquí colocamos porcentaje, como es flotante, porcentaje f, coma, y en que lo almacenamos en la variable temperatura, ¿cierto? O simplemente podemos colocar directamente 36.5, no hay ningún problema. Corremos. Aquí está, 36.6 le coloqué. 36.6. Y este resto de ceros es porque le cabe mucha más capacidad de bits, pues después del punto flotante. Para imprimir la letra, que es un carácter, entonces no sería con S, porque aquí estos son caracteres, pero esta era la cadena de caracteres, que era el nombre. Para imprimir la letra, digamos que vamos a imprimirla aquí, printf, y le voy a imprimir mi apellido empieza con. Entonces, como yo quiero que aparezca la U, que es la letra que yo almacené, sería porcentaje, y como es un solo carácter, es la C, coma, y letra, punto y coma al final. Listo. Corremos, va a aparecer otra vez esto. Entonces aquí está, mi letra empieza con U. Yo tengo 50 años. Bien. Lo otro que necesitan, bueno, estas son las variables que necesitan para mostrar por pantalla toda la información que quieran, sabiendo si es entero, si es flotante, ¿cierto? O si es una cadena de caracteres, como en el caso del nombre, o si es una letra. Pero ahora nos interesa la otra función muy especial que tiene, y es el scanf. Digamos, el scanf, como se muestra en esta parte de las herramientas, primero van a almacenar lo que son números. Digamos, por ejemplo, aquí en este ejemplo definen una variable char que va a ser una cadena de caracteres, se va a llamar str, y va a tener 80 posiciones el nombre que va a estar almacenado aquí, y una variable entera que se llama i. Entonces printf dice, por favor entre el nombre de su familia. Bueno, entonces digamos aquí entre el nombre de su familia. Entonces aquí es el número de caracteres al máximo que se puede llegar, que son 79, porque son 80 posiciones, pero como empieza en 0, llega hasta el 79. Y porcentaje S, que es la cadena de string, ¿cierto? Entonces va a recibir o va a coger por teclado, porque ese es su scanf, coge por teclado las primeras 80 letras que se ingresen.
también dice printf. Entonces saca por teclado, por favor ingrese su edad y va a coger por teclado y lo va a almacenar la edad en una variable entera. Entonces en esa variable entera tiene que especificarse porcentaje de, y como es un número, ese sí tiene que ir acompañado de este pequeño símbolo que es el ampersand, que va a representar la posición en memoria donde va a guardar ese dígito. Si son caracteres o cadenas de caracteres, no se necesita utilizar ampersand, pero solamente un solo valor sí es necesario que vaya acompañado de ampersand, ¿cierto? Entonces vamos a coger este ejemplo. Por ahora ustedes solamente van a utilizar, como es la calculadora, van a utilizar lo que es porcentajes enteros o flotantes. Pues si es en el caso de flotantes, entonces sería acompañado de porcentaje f, según el caso en el que corresponde, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a definir una variable entera, ya la tenemos, se llama edad, no importa. Entonces le voy a pedir al usuario, vamos a colocar aquí un salto de línea, vamos a colocarle printf, ingrese por favor un número, ¿cierto? Dos puntos, punto y coma. Entonces voy a coger por teclado un número y va a ser entero, y ese número entero lo voy a guardar en edad, ¿cierto? Lo voy a almacenar en esta variable, o sea que se va a sobreescribir, y voy a preguntar si edad es mayor que 50, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces aquí, si edad es mayor que 50, entonces voy a imprimir, digamos que vamos a sacar un printf, voy a imprimir voy a colocarle aquí un salto de línea, estás muy viejo, ¿cierto? Un salto de línea, punto y coma. Entonces aquí abrí el condicional sí. Si no, voy a imprimir por pantalla, estás joven. Ok. Cero warning, corremos. Voy a aparecer acá otra vez esto, que es fastidioso, no sé qué se debe en este momento. Entonces apareció, hola, mi nombre es Robert, mi apellido empieza con U, yo tengo 50 años, la temperatura es 36, ingrese por favor un número. Entonces vamos a ingresar, digamos que escogemos el 47, o bueno, 48. Entonces escribe, está joven, retorna 0, normal, tiempo de ejecución, tanto. Volvemos y corremos, por favor ingrese un número, 67, y va a decir, estás muy viejo, ¿cierto? Entonces dependiendo del valor de que se ingrese de la edad, le va a decir estás joven o estás viejo, según corresponde. Entonces acá ya hemos dicho que podía recibir cualquier entero. Corremos, digamos que recibe el 90, estás muy viejo, y retorna un valor entero, normal. Listo, entonces digamos que estos son las condiciones más, o los conceptos más simples de entrada y salida de datos por teclado. Ya ustedes complementarán y calcularán pues harán la calculadora con esto. Cualquier duda me preguntan en clase.